vamos a seguir con otros problemas de redes resistivas, ¿no? A ver, aquí se trata de un ohmímetro. Se quiere que el ohmímetro tiene una resistencia interna de 50 ohmios, una resistencia equivalente y una deflexión de plena escala de 100 microamperios y un voltaje de prueba de 3 voltios. Se modifica el ohmímetro, como se muestra aquí al lado, en la cual la resistencia RP se usa para cambiar el rango de resistencia que puede ser medido. RP 5 ohmios. Entonces nos dice, ajuste el valor de R0 para que la escala completa cuando Rx es 0. Es decir que, como era lógico, cuando Rx es 0, tenemos la corriente máxima y esa corriente máxima debería ser máxima de 100 microamperios, que es el dato que nos dan acá. Bueno, hacemos Rx0 y vemos que este ohmímetro es básicamente una resistencia Rm que quedaría en paralelo con Rp. Entonces podemos calcular ahí con facilidad, ¿no? Rp en paralelo con Rm, 5 en paralelo con 50, nos da 4,545 y sería 3 entre R0 más esto, ¿ok? Ahora tenemos I en función de R0. Ahora, ¿cómo hallamos I? Bueno, partimos de que I sería la corriente que entra aquí en la red del ohmímetro y la resistencia RP en paralelo, ¿ok? Sería esta corriente I. Y la corriente máxima en RM es 100 microamperios, pero resulta que si RM es 50 y esto es 100 microamperios, la caída de voltaje máximo aquí es de 5 milivoltios, pero si esto es 5 milivoltios y RP es 5, esta corriente es 1 miliamperio. Así que I es la suma de 100 microamperios más 1 miliamperio, es 1,1 miliamperio. Y ahora poniendo I aquí en la fórmula 2, ya podemos despejar R0 y nos da R0 2727,7. Ok, bastante sencillo. Ahora vamos a ver otro donde vamos a usar el ohmímetro y vamos a ver qué errores se producen dependiendo de la corriente que pase por el ohmímetro, ¿no? Tenemos un ohmímetro que tiene una resistencia de 50 ohmios, una escala plena de 100 microamperios y un voltaje de prueba de 1,5. Ajuste el valor de R0 para escala completa cuando Rq es igual a 0. Bueno, igual que antes, sabemos que la corriente máxima IM es 0, entonces sería V sub E entre la suma de las tres resistencias. Cuando Rx es 0, nos quedaría solo estas dos, y esto tiene que ser 100 microamperios, ¿ok? Con Rm 50 ohmios y Rx 0. Bueno, de aquí despejamos R0, nos da 14.950, ¿ok? Y entonces la fórmula de IM nos quedaría V sub E entre la suma de R0, Rm y Rx, que sería 50 más esto, sería 15.000 más Rx. Luego, queremos que a plena escala IM sea 100 microamperios con una precisión de 3%, ¿no? Eso significa que la lectura que va a ser de la corriente delta IM entre IM es 3%, y de aquí despejamos delta IM, que sería 3% de 100 microamperios, estaríamos hablando de 3 microamperios. O sea que el error máximo en la corriente que se lee debería ser más o menos 3 microamperios. Y de 3 entonces despejamos Rx y obtenemos esto de aquí, ¿no? Y lo primero que vemos, que ya lo habíamos visto en otro problema, en otro video, que esto es proporcional a 1 entre I sub m. Es no lineal, ¿no? Luego la parte B nos dice, grafique la curva de calibración para el ohmímetro o curva de lectura del medidor como una función de Rx. Porque hay que calibrarlo porque es no lineal. Bueno, partimos de Rx igual a 0. Sabemos que IM entonces es 100. Y luego ponemos otros valores de Rx, 1K, 10K, 100K, 1 mega, 10 mega. Y obtenemos la curva de calibración. IM en función de Rx, que es no lineal. Y luego la parte C nos dice, si el medidor tiene una precisión de 3% para la lectura de plena escala,
en este caso IM, 3%, ¿qué valores de RX pueden ser medidos con una precisión de 10%? Bueno, ¿qué hacemos? Partimos de esta fórmula 5 y derivamos con respecto a IM, porque lo que va a dar el error está en IM. Entonces nos quedaría esto aquí, menos 1,5 entre IM cuadrado. Y luego despejamos de RX, el diferencial RX, y luego dividimos entre RX. ¿Ok? Y nos da esta fórmula de acá. Luego que tenemos, sustituimos valores. ¿Ok? Fíjense que nos queda en función de delta IM entre IM. Nos queda en función de 1 entre IM. Y aquí RX usamos 5. En función de IM, para que todo quede en función de IM. Y obtenemos la fórmula 8. ¿Ok? Y multiplicamos por 100% para hallar el error porcentual. Aquí tendríamos delta RX entre RX. Por ejemplo, vemos que este error varía con IM. Si IM es máxima, 100 microamperes, el error se dispara incluso a infinito. No se puede calcular. Otra forma de hallar esta fórmula 8 es diciendo, bueno, el incremento de RX es la derivada de RX con respecto a IM por el incremento de IM. Dividimos entre RX, nos da esto. Y ponemos los valores y nos da la misma fórmula 8. ¿Ok? Luego entonces nos dicen que delta RX entre RX tiene que ser máximo de 10%. Como esto está ya en porcentaje, multiplicado por 100, entonces ponemos aquí 10. Y de aquí despejamos IM y nos dan dos corrientes, 130 microamperios y 70. Pero sabemos que la corriente máxima IM es 100 microamperios, ¿ok? Por tanto, la única solución válida aquí es IM 70 microamperios. Entonces, si IM 70 microamperios, RX lo calculamos RX, nos da 6.429. Y ahora nos dicen que delta RX entre RX en porcentaje tiene que ser máximo de 10%. Y luego de esta fórmula 8 ponemos... bueno, no, aquí lo que hice fue, si RX, por ejemplo, es 1 kiloohmio y M es 9376 microamperios, y delta R entre RX nos daría un error de 48%, ¿no? Fíjense que este error sería mayor que el buscado de 10%, porque varía con IM. Y esto con RX de 1 kiloohmios. Entonces, ¿qué sucede? Que para tener un error menor de 10%, RX tiene que ser mayor de 6.429 ohmios, pero nos están diciendo que ese error lo queremos para RX igual a 0 a plena escala. Es decir, que ese error siempre va a ser mayor de 10%, nunca se va a poder alcanzar el 10%, porque RX igual a 0 es menor de 6.429 y el error siempre va a ser mayor de 10%. Recuerden que el error comienza a disminuir a partir de RX 6.429. Entonces no se puede conseguir el R0 que haga que el error sea sea de 10% para RX igual a 0. Bueno, a ver, no, por ahora esto es, digamos, un ejemplo simple de redes resistivas, ¿no? Entonces volvemos en el próximo vídeo.